qué bueno tenerte hoy aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Hemos venido aquí, miren qué bonito todo este paisaje, precisamente en estas zonas campestres de las montañas colombianas. Hemos hablado, me voy a retroceder hasta el año 2024, aproximadamente noviembre del año 2024, cuando yo planteaba precisamente todo lo que estamos viviendo ahora. La singularidad de ese momento tiene que ver es con que yo buscaba que Colombia se ubicara dentro del contexto más probable y posible de lo que es su afinidad. ¿Y cuál es esa afinidad? Los colombianos en este momento de transición, el que estamos literalmente obligados a vivir, el colombiano está obligado, repito, a vivir un proceso de transición y de cambio paradigmático, y este gobierno socialista de Gustavo Petro Urrego, que no alcanzó a aplicar propiamente todo el modelo del capitalismo financiero, del marxismo financiero, antiguo. Tampoco alcanzaron a aplicar todas las tesis del neomarxismo, la guerra cultural, la teoría del decrecimiento. Sin embargo, hay que reconocer, y lo dije en este canal en varias oportunidades, que la magistralidad de Gustavo Petro Urrego como presidente de este país no se asocia para nada a lo que quisieron plantear como modelos esquizofrénicos o como un tipo depravado, loco, estúpido. Realmente lo hizo muy bien. Demostró claramente que Colombia, y lo dije también en esos momentos, no tiene ningún establecimiento ni ningunos principios republicanos. No es más que la conjunción, la hoguera de vanidades, en donde todas estas personas que se hacen llamar de derecha se unen, y sus gustos, sus necesidades es lo que hace precisamente que se reúnan para poder producir réditos posteriormente en los gobiernos, sean municipales, sean departamentales o el gobierno de tipo nacional. Pero realmente es un gran negocio, es un negocio oportuno, es un negocio que ha convertido en inmensamente ricas a familias que ya lo eran de por sí desde el contexto privado, pero también hoy en día lo son, y mucho más en ese contexto, digamos, público, gracias a los negociados, gracias a lo que llaman la corrupción, gracias a que invierten en donde no se debe, a que dejan obras incompletas, a que se convierte también todo eso dentro del contexto de la sociología política en la sucesión, lo que llaman en Colombia los delfines, sean hombres o sean mujeres. De todas maneras, estas grandes familias, clanes como también se llaman, pues han sido las dominancias. Si lo vemos en la costa, pues no entremos en apellidos, pero son extremadamente conocidos. O en el eje cafetero, pues hay una o dos familias. En el departamento de Risaralda hay una familia que alcanzó a ser muy importante en todo este contexto del trámite de los clanes, y cómo esos clanes, repito, van heredando, van sucediendo el poder que también está fuertemente asociado a la producción de dinero en estos contextos, digamos que políticos, gubernamentales, pero no tanto políticos, sino de orden gubernamental. Así las cosas, Colombia venía en años y años, y son cientos de años, 150, 170, 180 años, todos acostumbrados al negociado y a lo que se llama la política de estómago. Como es usual, pues con los comunistas, cuando ellos llegan, pues si van a administrar un desierto no dejan arena, son expertos en administrar, gestionar y distribuir pobreza, y no exactamente en lo contrario. Igual también en este contexto, en estos 4 años prácticamente de este gobierno, como lo dije hace unos minutos, es una mezcla entre lo que él quiere pero no ha podido, todo también debido a que la Constitución pues así no se lo permite. Sin embargo, pues los modelos de corrupción vividos durante estos 4 años pues no tienen antecedentes. Hablar simplemente de la UNGRD pues ya nos desprende o nos conduce a ver cómo billones de pesos pues fueron obviamente mal utilizados y fueron distribuidos también dentro de políticos de esos clanes tradicionales que existen en Colombia. O sea, no fue solamente entre los socialistas ni entre las personas afectas a las ideas del pacto histórico, fue también relacionado directamente con estas personas en lo que yo decía ahora, que hacen parte de todo este antiguo y muy tradicional paradigma colombiano. Petro entonces se convirtió en la espada de Damocles. Ha producido una serie de fallos importantísimos a la estructura económica colombiana, estructura que está gravemente afectada, vuelvo y lo repito.
Estamos hablando de que el crecimiento de 2.2% en un trimestre de la economía colombiana, estructurado fundamentalmente en el sector público, en el sector central, indica claramente que hay unos procesos de declive, de recesión, de destrucción de capital dentro del sector privado. Entonces, esa situación debe de llevarnos a entender que las cosas no se van a solucionar tan extremadamente fácil y sencillamente. No es meramente hablar de que una persona se va a sentar en el Palacio de Nariño a firmar decretos, va a conseguir recursos de donde pues en este momento posiblemente no los hay, para transitarlos hacia otra área que está extremadamente destruida, donde hay mucha confusión, que es la salud. Pero también hay que comprender algo muy importante relacionado con este asunto de la salud en Colombia. ¿Cuál es? Que la salud colombiana es un modelo híbrido, lo que llaman tradicionalmente la Ley 100. Es un modelo híbrido, es un modelo mixto, en donde actúan tanto los privados como los públicos, y los privados utilizan el sistema de aseguramiento, por lo cual deben de tener pólizas que deben de ayudar a garantizar precisamente la sostenibilidad de los pacientes en los contextos en donde ellos estén, generando cualquier tipo de aseguramiento de enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo o simplemente una pandemia como el COVID. Es sencillo, pero es real. Parece que no tuviera mucho contexto, pero sí lo tiene realmente. Nuestro país está en ese sentido obligado a entender, las personas de Colombia están obligadas a entender que el modelo sobre el que han querido, pues digamos, basar la salud colombiana, pues también tiene mucho que ver con unas temáticas en donde precisamente todos esos privados se pegaron, como se dice popularmente hablando, de la teta del Estado. Esa teta del Estado hizo que empresas como Audifarma pues tuvieran un crecimiento exponencial, se convirtieron en el gran proveedor de medicinas en zonas digamos La Guajira, digamos Guaviare. Hasta allá llegaron, precisamente porque se convirtieron en el gran proveedor de medicamentos provenientes de los recursos que giraba o gira todavía la ADRES y a todas y cada una de las personas isbenizadas, incluidos también los migrantes. Entonces, esa es parte de la razón por la cual muchas EPS están, digamos, fibrilando en términos médicos, porque tienen una alta dependencia de los dineros y de los recursos del Estado colombiano para poder sobrevivir. Y cada que les giraban o les entregaban esos recursos, pues eran usados con desgreño. Utilicemos palabras del orden público, o sea, con desgreño administrativo, con corrupción. Simplemente el asunto era sencillo: gastémonos este billón que después nos giran otro billón, porque no pueden dejar morir a las personas en las clínicas, en las clínicas privadas, ni en las EPS o IPS privadas, como usualmente las llaman. La IPS no es más que una clínica, no es más que un laboratorio, son instituciones prestadoras del servicio de salud. Y la otra es la empresa pues que promueve o sostiene el sistema de salud, que debe de estar asegurada. En el gobierno de Uribe les prohibieron la integración vertical precisamente para evitar los monopolios. Sin embargo, pues crearon empresas que después las asocian dentro de un contexto horizontal. Sin embargo, la más exitosa en ese sentido sí ha sido, sin duda alguna, suramericana. Pero tenemos que pasar también a otro tema complejo, extremadamente complicado, que va quedando de esta Colombia, es el tema de la seguridad. Pero los colombianos lo ven como seguridad. Yo lo veo con unos fuertes indicios de secesiones, escisiones, un control territorial profundo que va más allá de lo que los colombianos conocimos en el gobierno de Andrés Pastrana, en donde realmente pues este país estuvo a puertas de terminar en manos de las FARC, sin la más mínima duda. No había ejército, no había tecnología, no había fuerza aérea. En general, era un país bastante limitado, exiguo en todos esos contextos. Bien, entonces,
Uribe, y durante sus 8 años, pues ese sí equipó, estructuró, organizó, montó un ejército mucho más competente, digamos mucho más competitivo de alguna manera, y ese convertir al ejército en algo mucho más competitivo, pues permitió algunos de los triunfos de Uribe, en términos de lo que ocurrió con Raúl Reyes, con el mono Joy Joy, la muerte de Marulanda. Marulanda lo ponen como pues de Marulanda dicen que murió por un cáncer asociado a la próstata y que está pues enterrado en las montañas o en las selvas colombianas. Evidentemente fue un bombardeo que implicó pues la desaparición de un hombre trascendentemente importante en el contexto de la historia colombiana, pero mucho, por demasiado. O sea, normalmente el colombiano, lo decía yo en algún otro video, tiende mucho al negacionismo y tiende mucho a evitar que lo que es real, lo fáctico, lo que estamos viendo, pues lo convierten en, digamos que, en metáforas, en relatos, y simplemente todo lo van obviando, van diciendo que eso no fue, no existió y no ocurrió. Realmente pudiéramos hacer videos extensos, inmensos, profundos, analizando todo este proceso de lo que han sido las FARC, el ELN, el M-19, y cómo eso realmente afectó los modelos de ordenanza y de territorialidad en este país. Los colombianos no han podido comprender, por ejemplo, que lo que ocurrió en el 2021 no fue un estallido social, fue una toma militar guerrillera al área del suroccidente colombiano, incluida en este caso la ciudad de Pereira, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Cali como eje de todo ese proceso. Llegué a pensar en ese momento, y lo publiqué en algunos videos, que se iba a dar la gran batalla por Cali. El presidente que teníamos en ese momento pues no lo hizo. Dejó todo arreglado con curitas Band-Aid. Y con curitas no se arregla la situación. Había que generar un proceso abiertamente apegado a la Constitución de la República de Colombia y mediante una conmoción interior, como así lo planteó el actual presidente, decir voy a reemplazar estos alcaldes porque la conmoción interior así lo permite. Sin embargo, tampoco lo hizo. Las consecuencias son evidentes hoy. La señora Paloma Valencia y el señor Abelardo de la Espriella están luchando en todo el Valle del Cauca, desde Cartago hasta Jamundí, por 452.000 votos. Mientras que Iván Cepeda está luchando por 1.150.000 votos aproximadamente, que fue lo que sacó Gustavo Petro. Son cifras reales. O sea, yo en este caso no me estoy suponiendo, ni me estoy inventando, ni estoy planteando las cosas, son cifras reales. Usted puede entrar al portal de la Registraduría Nacional de la República de Colombia y allá usted podrá encontrar datos muy claros y concluyentes en cuanto a lo que yo estoy diciendo. Es de ese tamaño y de esa proporción la gravedad de lo que está ocurriendo con el Valle del Cauca. Muy seguramente, y como lo veremos ya ahora, digamos que en el epílogo de este diálogo que tanto me gusta tener con todos ustedes, y que de antemano agradezco a todas aquellas personas que están conmigo y que han permitido importantes visualizaciones a lo largo de estos meses y semanas. Muchas gracias por colaborar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir mi mensaje y por dialogar conmigo, con su Juan Carlos Giraldo Gutiérrez. Pero entonces no se está comprendiendo que en Colombia se está dando la gran lucha es por el Valle del Cauca. 30 años después, muchos más, 1985, estamos hablando ya de casi 40 años.
que se dieron los hechos en los cuales el ejército de Colombia fue derrotado por Carlos Pizarro León Gómez en el departamento del Cauca, a hoy. Entonces, la etapa siguiente, la fase siguiente del proceso es ¿cuál? Cali. Teniendo a Cali como ya una ciudad que es altamente desarrollada, no es tan hermosa ni tan estructurada, ni tiene un impacto visual urbano como lo tiene Medellín. Ir a Medellín es realmente un divertimento para los ojos, para el espíritu, para la evolución urbana de los colombianos. De eso no hay nada más mínima duda. Cali puede tener más extensión, puede tener casi el mismo número de habitantes que Medellín, pero pues Cali realmente es muy feo. Entonces no han sabido darle ese toque, ese contexto urbano de alto impacto, y pues la ciudad que colinda, que es la segunda por importancia en ese departamento, que es Palmira, pues tiende a convertirse todavía en una situación más complicada. Eso hace que las personas crean que el Valle del Cauca pues es una especie de zona rural malograda. Y resulta que el Valle del Cauca pues está aportando al Producto Interno Bruto de Colombia en un tercer lugar, primero Bogotá, segundo Antioquia y tercero en este caso el Valle del Cauca. La ingesta, ya lo he dicho en varias oportunidades, el 46-50% de lo que se come usted proviene del Valle del Cauca, si usted está viviendo en la mismísima Guajira. El caso de... El caso del comercio internacional, el caso de las vías espectaculares que tiene el Valle del Cauca, que son casi inéditas en Colombia, al interior de un departamento, la red interna que tienen de aeropuertos, el aeropuerto Santa Ana en Cartago, el aeropuerto que poseen en Tuluá, que es utilizado por la Fuerza Aérea, el aeropuerto de Palmira, el aeropuerto de Buenaventura, pequeños aeropuertos como el que tienen en Juanchaco. La idea es desinstitucionalizar, acabar y destruir el Valle del Cauca, que ha logrado resistir no solo la corrupción y brutalidad absoluta de sus gobernantes, de la clase política a la cual yo hacía alusión hace unos minutos, sino también tiene mucho que ver con el intento del socialismo por destruir toda esta estructura. Sin embargo, el tejido empresarial del Valle del Cauca y la profundidad del capitalismo ha sido tan intensa en este departamento que definitivamente ni siquiera este gobierno, retirando al ejército, permitiendo que invadieran a Jamundí, permitiendo que Jamundí se convirtiera pues en el backyard de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas para poder posteriormente ingresar a Cali, porque son conscientes, repito, de la incapacidad absoluta que tienen los gobernantes de este departamento y de cada uno de sus municipios, incluida la gobernación como tal. Así las cosas. Acabar con el Valle del Cauca sigue siendo un trofeo que puede conducir a Colombia a una situación todavía mucho más compleja, convirtiendo el departamento del Cauca, o sea, el del sur-sur, convirtiendo el del Valle del Cauca, que es el que yo estoy haciendo en este momento mención, y atacando directamente también al departamento de Nariño, y tras el entendido de que en la ciudad de Pereira, actualmente, y en el departamento de Risaralda, hay una muy fuerte presencia de la izquierda y se generó un triunfo importantísimo por parte del pacto histórico en el departamento de Risaralda y en la ciudad de Pereira en las elecciones parlamentarias. Es que no es entonces meramente inseguridad, no es que las personas se sienten a ver un noticiero para poder ver simplemente cómo quedó destruido un pueblo, cómo matan policías, cómo matan soldados, cómo utilizan drones. Increíble que los drones vayan entrando a Colombia como si nada, finalmente los cargan y los van enviando. También denota, obviamente, unos muy malos sistemas actuales de inteligencia y de capacidad de detección de este tipo de aeronaves cargadas, pues obviamente, digámoslo así, con bombas, en la terminología más popular y sencilla, y hacen simplemente lo que quieren. Los hombres pueden estar, y mujeres, pueden estar a 2-3 kilómetros de distancia y simplemente van lanzando el dron y nadie supo de dónde salió. Lo único que se sabe es el daño que hizo. Pero entonces no es meramente la violencia.
Esa violencia la tenemos que expresar también como la increíble proliferación de cultivos en estos 4 años. Estamos hablando de casi 400.000 hectáreas. Ellos manifiestan que eso proviene del gobierno de Iván Duque, pero pues a ser realistas, una cosa es que provengan de un gobierno y otra cosa es que un gobierno permita que todo eso prolifere sin importarle nada, retirando a las fuerzas militares, retirando a la policía, llevando al ejército colombiano casi a un 40% de su capacidad total, sabiendo que tenemos ya vastas zonas del país precisamente bajo el control de estos individuos. Fenómenos de crimen transnacional como lo que está ocurriendo en la ciudad de Medellín y el Tren de Aragua. Los antioqueños son expertos en lo que se llama el marketing city. Entonces ellos, pues claro, con el marketing city tapan problemas importantes, que también es otra gran herencia que va a recibir el nuevo presidente, sea el señor de la Espriella o sea el señor Cepeda, relacionado con el turismo sexual. No hace ni unos días pues cayó precisamente un miembro del ICE de los Estados Unidos porque se iba a hacer turismo sexual y todo tipo de negocios a Medellín. Aviones con más de 200 hombres, si escasamente las azafatas serían las únicas representantes del género femenino en esos aviones, van exclusivamente a Medellín, pues ese tipo de actividades. Son cosas que se están tapando, pero son situaciones que ocurren y que son extremadamente graves. La presencia del Tren de Aragua en lo que llaman allá la Comuna 13 o Castilla está tomando una fuerza sorprendente, pero es fuerza realmente. Este grupo de crimen transnacional pues se trasladó de Bogotá hacia Medellín y ahora pues está pasando o se están generando una serie de situaciones bastante complejas. Entonces, mientras que en el Valle del Cauca tenemos un problema de secesión, de gobernabilidad absoluta, de no presencia del Estado, del gobierno, por voluntad del mismo Estado, del mismo gobierno, pues también entonces tenemos que en Antioquia hay una pérdida total y completa de toda esa serie de ejes que hacen parte, digámoslo así, de la moral pública. Y si miramos el eje cafetero, entonces solamente encontramos una sola ciudad. Bueno, aquí en medio de los perros de finca, los protectores perros de finca, pero realmente miramos el eje cafetero, tradicional región de calidad de vida, relativamente mucho más pacífica que el resto de Colombia, en donde también las consecuencias del año 2021 afectaron posiblemente no a la ciudad con el mayor nivel de productividad de las tres. La ciudad con el mayor nivel de productividad, valga y la redundancia, del eje cafetero es Manizales. Pero sí es la ciudad más competitiva en términos de impacto urbanístico. Es la ciudad que tiene las mejores vías, el mejor sistema de transporte público urbano, en este caso pues el megabús, y tiene pues las mejores tierras para la expansión urbana, que se ubican sobre todo en la zona suroccidental, en lo que tradicionalmente pues en un área se llama Galicia, más hacia adentro se llaman los bosques de Yarima, y ya yendo más hacia el suroccidente, entonces nos encontramos con la ciudad con ese mayor impacto. El Quindío han tratado de especializarse en el turismo, pero la situación económica del Quindío, no solo proveniente del terremoto del año 1999, sino también hechos como los que estoy haciendo mención, y a una mínima presencia del emprendimiento y de la inversión en ese departamento, pues se tienen en este momento el Quindío en una crisis importantísima. Pero en la ciudad de Pereira la situación es extremadamente grave. Es la ciudad que lleva ya varios años con los precios más altos, o sea, es la ciudad con la mayor inflación de Colombia. No es exagerado decir que un aguacate Hass está costando 12.000 pesos. No es exagerado decir que hay barrios en la ciudad de Pereira
donde un huevo AA está costando casi 2.000 pesos, o un frasco de agua simple, sencilla y tradicional está costando alrededor de un frasco de agua alrededor de 5.000 pesos. Es la realidad. Pero también se debe a que Pereira trasladó su modelo, ¿no es cierto? De un comercio organizado y de industria que tenían en las décadas de los 60, 70, 80 del siglo XX, a una intención muy fuerte y muy profunda pues relacionada con el comercio, tránsitos que han llevado a esta ciudad pues a problemas muy complejos, porque semejantes precios pues no son sino el fruto precisamente de un exceso de dinero en circulación que es difícil de explicar, y esto pues definitivamente no le va a convenir nunca ni a Pereira ni a ninguna otra ciudad. Deben de existir plantes productivos, debe de existir emprendimiento, innovación, inversión. La gente debe de volver a entender que un punto de equilibrio no se logra en 3 o 4 meses, como lo hacen hoy en día. Así las cosas, un arriendo que valía 300.000 pesos por una casa de 3 piezas y 2 baños en un barrio popular, a veces ni siquiera populares, completamente deprimidos, pues termina cobrando esa misma persona 1.000.000 de pesos por lo mismo, porque a unos cuantos metros le construyeron un conjunto donde la gente está pagando 5 millones de pesos mensuales de arriendo. La gentrificación es extremadamente negativa. La gentrificación está destruyendo los modelos de planificación urbana, y pues a los alcaldes realmente pues tampoco les importa. Ellos toman eso como crecimiento, como evolución, ellos toman eso como progreso, y así también lo ve la gente, ¿no es cierto? Ese fenómeno se está viendo en esa ciudad. El empleo, cuando se genera empleo, este tiene que ser productivo. El empleo tiene que conducir a que las personas tengan una excelente calidad de vida, un buen ingreso que les permita pues vivir de una manera decente y honorable, educar a sus hijos, o si no tienen hijos pues vivir lo mejor posible que pueda la pareja. Y el empleo productivo no surge propiamente de trabajar en una peluchera, en una fotocopiadora, en una venta de zapatos, de telas, en restaurantes, en corrientazos, ni en los grandes centros comerciales. El empleo productivo surge precisamente cuando existen estructuras organizacionales que son capaces de, a través de la transformación de masa o a través de la producción de servicios de valor agregado, generar precisamente aquello a lo que yo me estoy refiriendo en este instante. Problema importante, y este no es el caso, pero estos elementos son buena parte de lo que se viene para Colombia en los próximos 4 años. Y finalizo con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es muy probable que entre en juego. Hay varios motivos. Primero, el triunfo arrasador del pacto histórico, o la izquierda, o los comunistas, o los neomarxistas en las parlamentarias. Es un hecho innegable, y de eso es consciente el actual presidente de este país. Igualmente, a la hora de votar para que esa constituyente se dé, pues entonces la probabilidad pues puede ser muy alta, y eso también va a implicar un gran desgaste para quien quede presidente, supongamos en este caso, en un escenario hipotético, Abelardo de la Espriella. Esa Asamblea Nacional Constituyente va a tener un solo norte: el neomarxismo, y permitir o abrir todos y cada uno de los modelos que conduzcan a que en el 2030 pues vuelva a gobernar Gustavo Petro o cualquier persona de su séquito. Eso es evidente y más que obvio. Entonces, esta constituyente neomarxista
es muy probable que se dé. Y las consecuencias van a ser menos que evidentes. Y no pueden seguir siendo borradas. Como dije hace un momento, todo relacionado con el típico negacionismo colombiano. Entonces, si miramos en todo lo que yo estoy planteando aquí, aquí está la génesis, aquí está el resumen, aquí está el epílogo de todo esto. Una gran crisis económica, una gran crisis de gobernabilidad, posibles secesiones. Es muy probable que se presente la gran batalla por Cali y otra vez una toma militar a las ciudades. Tenemos 400.000 hectáreas de coca que dicen que las van a borrar a punta de fumigación. 400.000. Es importante saber cómo van a hacer eso. No me refiero con los aviones, sino cómo lo van a hacer y cómo se va a contener todo el proceso que va a rodear eso. ¿Cómo se va restableciendo la economía? Bueno, eso puede resultar largo, pero finalmente lo pueden hacer. Eso, la economía colombiana no ha llegado a tal nivel de destrucción como la venezolana, en donde pues aquí sí se puede todavía, digamos, hacer algún tipo de bypass o de cirugía urgente para que las cosas vuelvan a funcionar o por lo menos se aterricen. Pero, ¿y lo demás? ¿Dónde nos queda la guerra cultural? Entonces, todo esto definitivamente debe de llevarnos a entender que 2026-2030 puede ser un año donde posiblemente contengan, si lo logran, todo este modelo generado en estos 4 años presentes. Sin embargo, lo que viene va a ser posiblemente mucho más apasionante, dispendioso y complejo para un país como Colombia. Te deseo lo mejor y muchas gracias por estar como siempre aquí, en Opio en las Nubes, con Juan Carlos Giraldo Gutiérrez.